A esta hora presentamos Hablando la Verdad con el doctor Raúl López Verge y Michael Nazario. Ya comienza Hablando la Verdad. Bueno, un placer estar aquí de vuelta en el programa Hablando la Verdad. Hoy no tenemos con nosotros a Michael Nazario porque está tenía un compromiso. Pero tenemos a un gran invitado, tenemos a José Bonilla, que vamos a, ¿verdad?, tener una conversación interesante acerca de qué tenemos que hacer en Puerto Rico, ¿verdad?, para levantar a nuestro país, levantar a nuestra economía. José es uno de los líderes del Partido Proyecto Dignidad, y pues vamos a hablar, ¿verdad?, acerca, y él también nos va a decir acerca del profesor en Cora. Quizá nos puede hablar un poquito de su profesión, y entonces pues vamos a hablar, hoy queremos abordar el tema de qué es un conservador. Así que bienvenido, José. Te diré un poquito de tu trasfondo, ¿verdad? Y de tu profesión que tú haces en Cora. Muchas gracias, Raúl, por esta oportunidad. Ya hemos tenido la oportunidad en el pasado de compartir con el doctor Raúl López en sus programas, pero esta es la primera vez que estamos aquí en esta emisora de Radio Una y pues felicitamos, ¿verdad?, al doctor Raúl López esta nueva iniciativa, y que para bien sea y que el alcance de este programa pues siga llegando a más personas. Esto es un programa que vale la pena a las personas sacar el tiempo para escuchar, porque es un programa de gente seria, de gente que verdaderamente trae nueva perspectiva y un análisis fresco al debate puertorriqueño. Pues doctor, yo pues respondo al nombre de José Bonilla. Yo pues soy mocano, ¿no? Resido en Moca, ¿verdad?, por más de 20 años, aunque soy guaniqueño de origen, de oriundo, pero pues llevo ya más de 21 años acá radicado en el área de Moca, y en mi profesión pues trabajo en la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla. Allí pues básicamente tengo una posición administrativa que es mi puesto de confianza, que soy director de la Oficina de Planificación y Estudios Institucionales, una oficina que entre otras cosas trabajamos estadísticas, informes, análisis, ayudamos a lo que es la toma de decisiones gerencial con datos, números y estudios, pero también sí, como bien mencionó, he tenido la oportunidad de dar clase allí, como tengo preparación académica en el área de administración de empresas, pues he tenido la oportunidad en el pasado de dar clases. Ahorita estaba mencionando que uno de los programadores de esta emisora, no sé si cuántas veces a la semana, que es el profesor Rubén Díaz, que si nos está escuchando, ¿verdad?, le envío saludos, gran amigo, que colega allí en UPR Aguadilla, que hemos compartido en la docencia. Y aquí estamos aquí en Proyecto Dignidad. Estamos aquí en el oeste ayudando a la constitución de los comités municipales, el desarrollo político de esa opción política aquí en el oeste, ya que en el pasadas elecciones 2020 este fue uno de los distritos, si no el más rezagado, que no tuvimos candidatos ni nada de las cosas, pero en este tiempo, en este periodo intereleccionario, pues hemos hecho un trabajo, ¿no?, con un gran equipo de trabajo, muchos comités municipales, mucha gente trabajando, entre los cuales sé que también el doctor está envuelto, que hemos logrado avanzar mucho y esperamos en el 2024 dar sorpresa. Muy bien. Y quería mencionar también, ¿verdad?, que estamos encadenados también con Top 98.1 y WISA 1390. Además de estar aquí en Radio 1, 96.5 FM y 1340 AM, ¿verdad? Difundiendo programas, ¿verdad?, temas de interés, temas básicamente con la meta de qué podemos hacer para levantar a Puerto Rico, ¿verdad? Hemos hablado, la semana pasada hablamos de la agricultura, estuvimos hablando de la ley de armas, ¿verdad?, distintos temas que vienen al caso. Pero hoy quiero hablar, subir un poquito a la filosofía política, ¿verdad? Porque eso es algo que yo creo que en Puerto Rico no entendemos bien. Puerto Rico, la política, ¿verdad?, ha sido, yo pienso que una cortina de humo para básicamente que dos partidos se turnen la gobernación, y básicamente la filosofía en cuanto a gobierno
es la misma, ¿verdad? Que es básicamente una filosofía de izquierda, en su mayoría, con de vez en cuando personas que son quizá centro derecha un poquitito, pero no se discute, ¿verdad? Los partidos no se distinguen por la filosofía de cómo van a gobernar. Y yo creo que eso ha causado que en Puerto Rico, ¿verdad?, se cree una esclerosis gubernamental, ¿verdad? Es como una persona que lo que hace es comer grasa todo el tiempo, ¿verdad? Que las arterias se le da arteriosclerosis, se empiezan a tapar, ¿verdad? Y nuestro sistema, nuestras arterias políticas están medio tapados porque no hay ese debate de qué es lo que tenemos que hacer para poner a gobernar a Puerto Rico. Entonces, ahora mismo tenemos dos partidos que se han levantado, que su énfasis es cómo gobernar, ¿verdad? Que básicamente, por lo menos la filosofía de Proyecto Dignidad es que el problema lo hemos causado nosotros, el problema son las leyes que tenemos que no funcionan porque no se basan en una visión clara y ética de un propósito que debe tener el gobierno, ¿verdad? Y hay una gran diferencia entre lo que propone la derecha, ¿verdad?, y lo que propone la izquierda. Y nosotros básicamente tenemos 4 partidos de izquierda, y todo lo que nos ha llevado a esta situación histórica, ¿verdad?, donde Puerto Rico está quebrado, donde la tasa de natalidad está a un 50%, o sea, solamente medio niño por mujer, donde nos estamos desapareciendo como pueblo. Ahora nos está pasando lo mismo que los hawaianos, ya casi no quedan hawaianos. El divorcio está en un 80%, hay una fuga de personas, ¿verdad? Entienden los problemas que tenemos, todos ustedes lo experimentan, ¿verdad? La luz eléctrica que se va todo el tiempo, las luces de tránsito que no funcionan en San Juan cada vez que uno va por allá. Pues es esa filosofía que nos ha llevado ¿verdad?, a ese punto. Así que hoy queríamos abordar el tema de cuál es la diferencia entre la derecha y la izquierda, entre un conservador y un liberal, ¿verdad?, en términos comunes. Así que quería empezar, ¿verdad?, José, haciéndote esa pregunta de cómo tú lo entiendes, y entonces yo voy a dar mi punto de vista y tener una conversación acerca de esas diferencias. Claro que sí, Raúl. Obviamente nosotros no pretendemos ser exhaustivos en este tema, ¿no?, porque en una hora esto es un tema bien abarcador, pero esperamos dar, como dice César Vidal, unas pinceladas, dar unas gotitas del saber para que la gente vaya entendiendo, porque la realidad es que ya en Puerto Rico no pare más, como dice por ahí coloquialmente. Ya tenemos que ir viendo la política en Puerto Rico desde estos dos espectros, porque los partidos tradicionales, las opciones tradicionales, lo que ha jugado es más el populismo. Entonces te mezclan conceptos de uno a un lado para tratar de estar bien con Dios y con el diablo, pero la realidad es que en la medida en que los partidos políticos se van alineando a lo que son sus filosofías políticas y unas cosas, pues podemos concretar unos proyectos de gobierno verdaderamente que tengan una coherencia, que tengan una lógica, que podamos entenderlo. Y entonces yo lo he sostenido en otras ocasiones y lo reitero. Actualmente hay 2 partidos en Puerto Rico que estamos claros en nuestras filosofías políticas, que es Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad. O sea, ambos debutamos en el 2020 y ambos estamos claros en lo que es la filosofía política. Claro está, en el caso de Victoria Ciudadana, opuesto a nosotros completamente, a Proyecto Dignidad. O sea, todo el espectro completamente opuesto, agua y aceite. Pero tan claro, o sea, están claros en lo que quieren, en lo que persiguen, igualmente que Proyecto Dignidad. Y básicamente, Proyecto Dignidad, usted tiene que definirlo como un partido conservador, que lo vamos a estar hablando, ampliando sobre eso. Proyecto Dignidad es un partido conservador, mientras que Victoria Ciudadana es un partido progresista, o liberal, o izquierda. Obviamente también el conservadurismo se le asocia con la derecha política, que eso también pues vamos a estar hablando. Yo creo que ya últimamente el término izquierda, la gente está entendiendo más lo que es izquierda política, pero todavía como que lo que es derecha no lo han entendido, pero vamos en ese camino a construir eso. Y básicamente la diferencia básica entre ser un conservador y un progresista, ¿no?, o el progresismo, o un progre como le llaman en Latinoamérica, es que básicamente el conservador lo que busca es preservar las tradiciones culturales
culturales y el poder gubernamental limitado. O sea, el conservador no es que se opone a los cambios, pero eso tiene que ser gradual, eso tiene que ser de una forma, ¿verdad?, según la historia va fluyendo. Pero el progre no, el progre quiere unos cambios abruptos y básicamente lo que quiere es destruir lo establecido. Ellos quieren destruir lo establecido para formar a su propia imagen, a su propia semejanza, un mundo nuevo. Y pues, habemos personas que chocamos contra ese tipo de ideas. Así que básicamente entre conservadurismo y progresismo, mientras que el progresismo quiere gobierno más grande y muchos impuestos y que el gobierno lo controle todo, el conservadurismo queremos el gobierno lo más pequeño posible, menos impuestos y menos un gobierno metido en la vida de las personas, y por ende en el ámbito económico también queremos esa libertad de mercado, esa libertad económica de que las personas puedan hacer negocios, puedan entrar en actividades económicas sin esa intervención indebida del Estado. No estamos opuestos al aborto porque tenemos un principio fundamental del derecho a la vida. El derecho más importante, el derecho inalienable más importante es el derecho a la vida, porque sin vida, ¿qué otros derechos podemos entonces acceder si no hay vida? Así que eso, ¿verdad?, a grosso modo, son lo que nos diferencia. Por eso decía al principio, agua y aceite, ¿no? Porque estamos totalmente en polos opuestos. Exacto. Pues quería tirar algunas definiciones de algunos de estos términos, entonces tú quizás puedes elaborar o comentar. Interesante, ¿verdad?, que escogiste la palabra progresista para, ¿verdad?, la filosofía de izquierda, que por cierto, ¿verdad?, uno de los partidos que hay en Puerto Rico es progresista y el otro es demócrata, que en cierto sentido caen básicamente en el mismo campo, ¿verdad? Entonces, uno piensa, bueno, pues el progreso es bueno, ¿verdad? Entonces, ¿por qué de malo tiene el progreso? Bueno, lo que pasa es que el marxismo se basa en las teorías de Hegel. Y esa filosofía es lo que llamo una filosofía mesiánica, o sea que ellos básicamente querían implantar una utopía, ¿verdad? Que era la próxima etapa de la historia de la humanidad, donde se creaba como un superorganismo, ¿verdad? Como que básicamente venía a ser el Estado. El Estado es básicamente Dios en la tierra, es como un... O sea, no que ellos crean en Dios, pero que básicamente es el próximo paso en la evolución de la humanidad, donde se viene como que esta superinteligencia, este superorganismo que viene a ser el Estado, donde básicamente todos somos, ¿verdad?, como células en un organismo mucho más grande. Entonces el progreso es hacia esa dirección, ¿verdad? Una dirección donde todos somos, donde básicamente la individualidad como que desaparece y somos todos parte de una organización que tiene nuestro interés en mente y que es mucho más grande que cualquiera de nosotros como individuo, ¿verdad? Esa es la teoría, pero fíjense, ¿verdad?, que eso es a expensas de ese individualismo y definitivamente pues pone el Estado a un nivel bien alto. Entonces, ¿verdad? Quería hacer otra pregunta y podemos, ¿verdad?, debatir para tener una conversación. ¿De dónde cómo tú ves la idea de ¿verdad?, conservador? Quiere decir que estamos conservando algo. ¿Qué estamos conservando, ¿verdad?, para ponerlo así de esa... La realidad es que nosotros estamos en el 2023 y somos producto de toda una historia universal que se ha venido dando, ¿no? Nosotros como cristianos creemos desde el Génesis, ¿no? Desde que Dios creó al hombre, el ser humano, pues ha venido toda una historia universal que nos ha traído hasta aquí lo que tenemos, las tradiciones, la cultura, las formas de hacer las formas de hacer las cosas, los modos humanos, y eso pues, esos son bases, son pilares de la sociedad, la familia y unas cosas, y eso es lo que nosotros buscamos, como es seguir evolucionando, seguir avanzando en el desarrollo humano, pero no descartando todo esto que nos ha traído hasta aquí. El progresismo busca destruir todo eso. O sea, busca mirar para atrás y reescribir la historia y decir que la historia no pasó y ellos escribir la propia historia de ellos. Exacto, y ese progreso, ese estado donde el Estado es el grande. Para mí que lo que estamos conservando, ¿verdad?, es los principios judeocristianos. Sí. O sea, que para mí personalmente, ¿verdad?, y estoy tratando de promover esta idea,
que lo que nosotros estamos tratando de conservar es aquellos aspectos de nuestra cultura que se basan básicamente en los 10 mandamientos. O sea, que es una ética basada en los 10 mandamientos, especialmente los últimos 5, no matar, no cometer adulterio, no robar, no dar falso testimonio y no codiciar, que básicamente es la base de la ética de libertad, la ética de los libres mercados, ¿verdad? Y que ha venido a ser la ética en el cual, ¿verdad? Que tuvo un impacto grande en Europa, ¿verdad? Que transformó una sociedad pagana a través de milenias. Y entonces otra cosa que pasó también es que bajo la Reforma Protestante, pues lo que se descubrió es que los 10 mandamientos son prohibiciones, pero cada una tiene algo opuesto que hay que fomentar. Por ejemplo, el no matar, pues hay que fomentar la vida, la salud, ¿verdad? El no cometer adulterio, hay que fomentar la familia. El no robar, hay que fomentar el trabajo, ¿verdad? El crear prosperidad. El no mentir, hay que fomentar el conocimiento, la educación, ¿verdad? Así que ellos empezaron los primeros hospitales, las primeras escuelas, las universidades modernas, ¿verdad? Todo eso fue a raíz de esa reforma protestante, que su meta era continuar depurificando la sociedad de las raíces paganas que todavía quedaban, ¿verdad? De la cultura greco-romana, y especialmente, ¿verdad? Eso llegó a un punto de más desarrollo en Suiza. De ahí eso se fue a Holanda, se fue a Escocia, que Escocia, por ejemplo, es donde tenemos por ejemplo, Adam Smith, ¿verdad? Grandes economistas. Y entonces, cuando no pudieron hacer eso en Inglaterra, porque Inglaterra se quedó como en un punto medio, querían complacer a todo el mundo, pues trataron de crear una nueva Inglaterra en las Américas, ¿verdad? Que vino a ser lo que es Estados Unidos, especialmente la cultura del norte, que era una cultura más ¿verdad? de trabajo, de industria. Ahí no predominó la esclavitud, ¿verdad? Como lo fue en el sur, y ahí donde básicamente estaba de donde nace lo que después fue el Partido Republicano. Así que para mí que eso es más o menos lo que están tratando de conservar, ¿verdad? Mientras que el liberal está tratando de liberarnos de esas tradiciones y romperlas, pero también está lo que se llama el liberal clásico, que lo que quiere hacer es liberar la economía del control del Estado, que es un liberal completamente distinto, ¿verdad? En Latinoamérica, por ejemplo, Milei, ¿verdad? Que es un libertario, ¿verdad? En una entrevista él dijo que él quería ser claro, ¿verdad? Porque lo que ellos llaman liberal es lo que en los Estados Unidos se llama libertario, que es básicamente donde es el libre mercado, ¿verdad? Así que sigue describiendo algunas de estas cosas, ¿verdad? De sí, cuál es la esencia de... Claro, pues básicamente, como ya hemos dicho, mientras que el conservadurismo busca preservar tradiciones culturales y el poder gubernamental limitado, el progresismo o la izquierda según, ¿verdad? La definición en Estados Unidos de liberales, persigue la libertad. Propone que el Estado o la sociedad genere condiciones que permitan a las personas superar su desigualdad social mediante procesos de inclusión. Ahora bien, aquí pues, yo sé que estos son términos que no tenemos el tiempo para entrar a ellos, pero este concepto de la desigualdad social, este empeño de erradicar la desigualdad social, es lo que mencionaba ahorita el doctor López, de lo que es el cielo en la tierra o el Estado como Dios y que se va a encargar de repartir, ¿no? Para que todos sean desigual, pero donde siempre se ha ensayado este sistema de gobierno socialista, ¿no? Que busca supuestamente la igualdad para todos, nunca lo que hicieron fue una fábrica de pobreza, mientras que sí había unas élites sí que ricas y empoderadas, pero abajo en la masa lo que era una fábrica de pobreza.
Así que suele relacionarse con la izquierda, los sindicatos, las políticas de liberación sexual, el feminismo, el ecologismo. Hay unas cuestiones ahí, la redistribución de la riqueza, la igualdad económica y la justicia social, que son temáticas favoritas de este grupo de progresismo, de izquierda, y unas cosas que tenemos que definir. Así que hay varios temas que cuando uno mira un lado y otro, pues estamos en lados opuestos, lo que es la santidad de la vida, la redefinición del matrimonio, las agendas LGBT, esto de baños transgénero y deporte para mujeres en las escuelas, el aborto, los derechos, la conciencia en la atención de la salud, la libertad religiosa, las cortes, la educación sexual, la educación. Ahí, si uno se va en cada uno de estos renglones, vamos a ver que las propuestas de los conservadores son bien distintas a las propuestas de los liberales progresistas. Exacto, porque una cosa, ¿verdad?, que tú mencionaste que yo creo que es sumamente importante y es importante, la diferencia quizás no se ve muy marcada, pero hace una diferencia gigantesca, ¿verdad? Y es que ellos quieren igualdad de resultados, nosotros queremos igualdad de oportunidades. O sea, nosotros queremos que todo el mundo tenga las mismas oportunidades, todo el mundo opere bajo las mismas leyes, ¿verdad? Pero hay una responsabilidad propia, ¿verdad? Y dependiendo de cómo uno usa las oportunidades y las decisiones que uno haga, si están bien o si están mal, pues hay unas consecuencias, ¿verdad? Del uso de esas oportunidades, talentos, podemos decir, ¿verdad?, que Dios le ha dado a uno, y los resultados no van a ser los mismos, ¿verdad? Y la cosa es que lo bueno de eso es que en la marcha uno puede evaluar, ¿verdad?, los resultados que está recibiendo, ¿verdad?, y hacer corrección, mientras que en el otro pues quieren asegurar una igualdad de resultados, no de oportunidades, ¿verdad? La derecha quiere igualdad de oportunidades, pero diferencias de resultados, mientras que la izquierda quiere igual de resultados, pero entonces quiere decir que tiene que haber una diferencia de oportunidades, ¿verdad?, para poder básicamente bajar al que se quiere subir y subir al que no quiere tratar de subir, ¿ves? Y entonces, para hacer eso se necesita un poder grande para básicamente igualar a todo el mundo. En la Unión Soviética había un lema que en inglés se dice we pretend to work, they pretend to pay us. Eso es bien difícil traducirlo en español porque no tenemos esa palabra, pero podemos decir, nosotros pretendemos trabajar y ellos pretenden pagarnos, pero la iglesia no es, la idea no es que pretender, ¿verdad?, es la idea de que hay una expectativa, pero es más la idea de que estamos fingiendo, esto es una actuación, ¿verdad? Nosotros estamos actuando como si trabajamos y ellos actúan como si de verdad nos estuvieran pagando, pero es la idea de que es esa igualdad de resultados solamente se logra cuando todo el mundo es pobre, pero como tú dices, la élite, yo me recuerdo que cuando yo era joven, en la era teenager, hubo una emigración en masa de la Unión Soviética de muchas familias judías, no porque no le iba bien económicamente, pero porque empezaron, ¿verdad?, religiosamente, pues los estaban básicamente persiguiendo. Y ella se sorprendió, me invitaron a una comida, una familia de la iglesia tuvo contacto con una señora que había emigrado de la Unión Soviética y era doctora. Y entonces la invitaron a la casa, y a mí me habían invitado. Y yo me recuerdo que en la conversación, ella se sorprendió mucho que los médicos en los Estados Unidos no tenían algunos de los privilegios que tenían los médicos en la Unión Soviética, porque aunque ellos no eran dueños de nada, pero ellos tenían acceso a los mejores apartamentos, ¿verdad? Le daban el uso de los mejores carros, ellos podían, ¿verdad?, los veranos pasarse en lo que ellos llaman las dachas del mar Negro, ¿verdad?, que es básicamente unos resorts tremendos que habían. Y todo eso era, ¿verdad?, era gratis. Ellos ganaban lo mismo que ganaba alguien que limpiaba las carreteras, pero tenía acceso a cosas que no tenían otras personas, ¿verdad? O sea, esa es una falacia de que todos los resultados van a ser igual, porque aunque en dinero básicamente es lo mismo, pero en cuanto a recompensa, ¿verdad?, la gente que está arriba, pues
o sea, Castro vive mucho mejor que lo que vive un jornalero, ¿verdad? ¿Verdad? Castro está muerto, ¿verdad? Pero cuando estaba vivo, que un jornalero, ¿verdad? Que está en Cuba. O sea, que eso es una diferencia bien clave, que el conservador de derecha cree en, ¿verdad? Igualdad bajo la ley. Eso es algo en el Antiguo Testamento que se enfatizaba mucho, que, ¿verdad? La ley, ¿verdad? Eso lo vemos en la idea de la justicia, ¿verdad? De que la justicia está ciega y tiene una balanza, que no importa de dónde tú eres, misma oportunidad, mismos requisitos, mismas leyes, pero allá lo que tú haces con eso, allá tú y allá tu consecuencia, mientras que la izquierda, no importa lo que tú hagas, si lo haces bien, lo haces mal, tú vas a pagar. Entonces lo que pasa es, que pasa lo que pasó con los hijos de Israel en Egipto, donde los que lo hacen bien, los cristianos, ¿verdad? Que lo hacen bien y son productivos, nos quitan nuestros recursos para darle, ¿verdad? Para subsidiar las vidas destruidas de personas que van completamente, que viven sus vidas en contra de todas las reglas que nosotros seguimos. Ciertamente, Raúl, hay una comparación que hace Agustín Laje y que lo he escuchado de otras personas, que dice que si ahora mismo, qué sé yo, tuviéramos $1 millón y pues lo repartiéramos a la población, vámonos a irnos al el presupuesto de Puerto Rico, lo repartiéramos en partes iguales a todos los puertorriqueños, de aquí a 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, todo el mundo va a estar desigual, porque no todo el mundo va a gastar ese dinero de la manera igual. Unos los van a invertir y van a hacer más dinero con él, otros lo van a gastar y se lo van. De manera que eso, para mí, ¿verdad? Es una falacia a populum, es una aspiración, y la cuestión es que para llevarlo a cabo es violento, porque tiene que ser con el aparato represivo del Estado, haciendo muchas cosas violentas, ¿no? Entre ellas quitándole a unos para darle a otros, pues implementando enforzando demasiado, ¿no? Metiéndose en la vida del individuo y quitando más la individualidad y que sea el colectivo lo que domine más. Así que, ¿sabes? Como te digo, son detallitos, ¿no? Que uno quisiera en la hora que estamos aquí entrar a la profundidad, pero por lo menos los dejamos ahí porque nos sirven de tópicos para otros futuros y quería, ¿verdad? Eso es interesante, ese ejemplo que tú diste, porque eso en sí se trató. Cuando la Unión Soviética cayó, ellos cogieron las corporaciones, las incorporaron, ¿verdad? Las nacionalizaron. Básicamente en la Unión Soviética, pues, todas las corporaciones pertenecían al Estado, así que ellos decidieron venderlas para desnacionalizarlo o sea, ellos querían privatizar toda la industria de la Unión Soviética, porque en ese tiempo pues ellos sabían que querían convertirse en capitalistas de la noche a la mañana. Pues lo que ellos hicieron fue que crearon ¿verdad? Suficientes acciones para que todo ciudadano recibiera una acción de todas las grandes industrias, ¿verdad? La industria petrolera, la industria de los carros, o sea, toda esa industria. ¿Y qué pasó? Que habían viejitas, ¿verdad? Que recibían eso, cogían y lo vendían por 5 o 10 pesos, compraban unos cuantos bollos de pan, y había gente comprando, ¿verdad? Todas esas acciones. ¿Y qué terminó? Pues básicamente la gente que habían estado corriendo esas corporaciones terminaron comprando todas las acciones y se convirtieron en los oligarcas del sistema que tienen hoy en día, ¿verdad? Toda esa gente rica, no es que, ¿verdad?, todo lo hicieron por corrupción, es que ellos tenían la visión y ellos sabían, esto tiene valor, ¿ves? Y yo llevo corriendo esta corporación por 20 años, ¿verdad? Y son gente que eran brillantes, gente hábil. Pues se convirtieron de administradores altos del gobierno a administradores de megacorporaciones, ¿verdad? Porque ellos veían el valor y mucha gente común, pues no, aunque recibieron lo mismo, pero no tuvieron esa oportunidad, no la supieron usar. Hemos tratado de hablar en términos culturales y sociales, ¿no? Un poco de las diferencias, y podemos seguir matizando y abundando. Pero yo creo que quizá la diferencia más marcada, que a lo mejor la gente puede entenderlo, es en la parte económica, porque también entre el conservadurismo y el progresismo, ambos, la visión de la economía, la visión de lo que es los procesos del intercambio de bienes y servicios y de
de creación de valor y ¿verdad? Buscar los medios de subsistencia, que es los procesos económicos, son totalmente diferentes. Mientras que el sector de derecha conservador apuesta pues por lo que conocemos por la libre empresa, el mal llamado capitalismo, porque la gente a veces tiende a usar la palabra capitalismo. No me gusta usar esa palabra porque esa palabra la desarrollaron precisamente los marxistas como una forma peyorativa para atacar el libre mercado, ¿no? Así que pues, pero el mal llamado capitalismo es lo que abraza, ¿no?, el conservadurismo y la derecha política, que es una forma en la que libremente las personas entran en relaciones de intercambio. O sea, es sencillo. En una forma libre intercambiamos bienes y servicios, utilidades, y que pertenecen a las personas y las entidades privadas. O sea, que las columnas del capitalismo o la libre empresa son la propiedad privada, el interés personal, la competencia y la intervención limitada del gobierno. De otra parte, el socialismo, ¿no? El progresismo liberal de izquierda, su sistema económico es el socialismo, que es una filosofía política que busca que la propiedad y la administración de los medios de producción estén en manos de la clase trabajadora, con el fin de alcanzar la igualdad de las personas en el ámbito político, social y económico. Por tanto, requiere un gobierno más grande y menos límites a la intromisión indebida del Estado. Esto se oye bonito, se oye utópico, se oye bien, pero como hemos hablado, requiere mucha violencia de parte del Estado, requiere reprimir, una gran represión de lo que es nuestros derechos individuales, nuestro individualismo y la creatividad de nosotros, porque parte de lo que hace el desarrollo económico es que tengamos libertad creativa, libertad para poder crear, porque los animales no crean, las otras especies, el ser humano es el que tenemos la capacidad de crear cosas nuevas, ¿verdad? Y resolver problemas y las cosas. Exacto, porque el ser humano tiene un avance, ¿verdad? El animal quizás crea ciertas cosas, pero siempre crea lo mismo, de una generación a otra, nada cambia, sigue todo igual. Quería abundar un poquito más sobre eso de la economía, porque uno de los chats donde nosotros estamos, tú pusiste una vez un ejemplo, y en la discusión de ese ejemplo, y después, ¿verdad?, yo le he dado un poquito más de estudio, análisis, que básicamente el fundamento económico socialista y el de libre empresa, ¿verdad?, básicamente, y podemos decir uno es marxismo, el otro se basa en las ideas de Adam Smith, ¿verdad? Así que, ¿verdad?, cuando se habla del capitalismo, la libre empresa, pues se basa en esa diferencia, una de Marx y otra de Adam Smith. Pues Marx básicamente postuló que todo labor es igual, ¿verdad? Entonces que el valor de algo debía basarse en la cantidad de horas que se estaban produciendo, y por eso pues la idea del socialismo, como el valor del trabajo de cada persona es lo mismo, pues debe tener el mismo resultado, la misma paga, ¿verdad? Pero eso se basa en la idea de que lo que mueve las cosas es la energía, porque el labor, ¿verdad?, es otra manera de hablar de energía. Pero cuando uno mira, ¿verdad?, la química moderna, y que por cierto mucho de eso también la revolución industrial que ocurrió en Escocia, las personas empezaron a estudiar cómo funcionaban las máquinas y se dieron cuenta que las máquinas no corren con lo que se llama energía, ellos corren con la concentración o la calidad de energía, que es lo que se llama entropía, ¿verdad? O esa energía es lo opuesto a la entropía. Todas las cosas van de una concentración de energía más alta a una concentración de energía más baja, que tiene más entropía. Lo opuesto a la entropía es utilidad. Así que, por ejemplo, la gasolina que se usa para correr un motor tiene una cantidad de energía, pero una energía concentrada. Cuando el motor usa la gasolina para correr, eventualmente esa energía se disipa en calor, ¿verdad? El calor de fricción, el calor que viene del escape de gas, ¿verdad? El exhaust. Es la misma cantidad de energía, pero como está mucho más diluida, está mucho más random, ¿verdad? Está, pues, la calidad de esa energía, pues, ha cambiado. Y si vemos la economía como un motor gigantesco, ¿verdad? Un motor a grandes escalas,
pues lo mismo funciona, que no es solamente la labor, sino es la calidad de la labor. Y eso incluye las destrezas que tienen las personas, ¿verdad? La inteligencia, el entrenamiento, y también incluye las maquinarias, que ahí donde está la idea del capital, que permite, que multiplica esa labor. Por ejemplo, alguien haciendo, el ejemplo que estaban dando, ¿verdad? Es que había alguien que estaba en una fábrica, tenía que hacer 500 sillas, pero le estaban pagando, si él hiciera 100 sillas, pues cubría su salario. Entonces, ¿por qué estaba esas otras 400 sillas, ¿verdad? ¿Qué está pasando con eso? Bueno, pero la cosa es que si esa misma persona va y se compra un serrucho y un destornillador y empieza a hacer sillas, no va a poder hacer 100 sillas, ¿ves? Porque él está usando una sierra, unas maquinarias, ¿verdad? Todo un grupo de personas que traen camiones grandísimos, traen toda la madera y todos los tornos y toda esa maquinaria, ¿verdad? Que el crear esa maquinaria tiene un costo, ¿verdad? Y básicamente esas otras 400 sillas son el alquiler por esa maquinaria, ¿verdad? El costo de ese capital para crear esa cantidad de sillas, ¿verdad? O sea así que ¿verdad? Marx postuló que la economía corre con energía, mientras que Adam Smith básicamente descubrió que corre con entropía, ¿verdad? Que es lo más correcto económicamente, y eso se basa en ese intercambio libre, ¿verdad? De ideas, como tú estabas diciendo. Y es como yo hago la comparación cuando a veces uno desarma un motor y cuando tú lo vuelves a armar y se quedan piezas fuera. A veces en estas cosas se quedan piezas afuera, se quedan consideraciones afuera en el análisis, y ya sea por ignorancia o por oportunismo. En el caso de Marx, quizás, ¿verdad? En aquella época, pues, quizás vamos a decir, era su conocimiento, pero ya hoy día, más de 100 y pico, casi 200 años después, todavía pensar en esas ideas de Marx con todo lo que hemos vivido hasta ahora, pues ya lo veo más oportunismo. Ciertamente hay más elementos sobre la mesa que simplemente lo que es la energía de trabajo personal, y de esta manera hay lo que se llama la aportación de valor, la creatividad, o sea, y hay un riesgo también que el empresario está invirtiendo allí, ¿no? en esa operación, que no es el riesgo del trabajador, ¿sabes? El trabajador pues, se le paga su salario, pero el empresario, ¿no? El emprendedor, el que está gerenciando esa operación, tiene un riesgo de que si las cosas no le van bien, mientras que el trabajador va y se buscó otro trabajo, el emprendedor lo perdió todo, se va a quiebra y tiene que volver a empezar de cero. Así que hay muchos elementos, ¿no? En esto pero lo importante es tú dejar el libre mercado, ¿no? Para que haya ese libre intercambio, para que no haya esa distorsión en los precios de las cosas, y no el mercado no el gobierno interviniendo en el mercado, distorsionando los precios y llevando a las crisis económicas que hemos vivido, porque hay una falacia que dice que el liberalismo es que ha traído las crisis económicas, ¿no? Las crisis económicas que se han vivido, las depresiones, la Gran Depresión de los 30, precisamente por la intervención indebida del Estado en la economía. Exacto, y interesante, ¿verdad? Hay una parábola, ¿verdad? Que es muy interesante cuando uno lo analiza de un punto de vista económico, que es la parábola de los talentos, porque ya hay dos puntos ahí ¿verdad? Que creo que abordan este tema económico, y uno es que el mal siervo, ¿verdad? El que le escondió, pues básicamente él acusó al amo, ¿verdad? Básicamente de ser lo que Marx llamaría un capitalista, ¿verdad? Porque le estaba robando esa labor al que trabajaba. Decía que tú eres una persona áspera, que ciega, donde no siembra, ¿verdad? Donde no cosecha. Pero otra vez, él no tuvo en cuenta, ¿verdad? La labor administrativa, los riesgos, todo el equipo que él había comprado, ¿verdad? El saber cuándo hacer las cosas, la habilidad de management, de administrativa, ¿verdad? Y él no se dio cuenta de todas esas cosas. Entonces, lo que el amo hizo, ¿verdad? Que representa a Dios, ¿verdad? Fue que le quitó lo que él tenía y se lo dio al que más tenía, ¿verdad? O sea,
dice, al que no tiene se le va a quitar y al que tiene se le va a dar lo que no tiene el otro, y eso es completamente opuesto de lo que se piensa que es lo ético, porque cómo tú le vas a quitar al pobre para darle al rico. Pero la idea es que el rico es rico porque él ha utilizado las oportunidades y los talentos para ser más productivo, mientras que ¿verdad? Este otro siervo vago, ¿verdad? Pues él básicamente estaba viviendo de lo que se le había dado, pero no estaba produciendo, ¿verdad? Y en cierto sentido, pues eso es más o menos lo que hace el libre mercado, ¿verdad? Y eso uno lo ve también en toda la vida, porque por ejemplo, yo estoy tratando de alzar pesas. Pues primero, ¿verdad? Uno alza un poquito de pesas, yo me quedo adolorido por una semana entera, ¿verdad? Y no puedo seguir, y poquito a poco, pues a medida que yo puedo alzar más pesas, pues puedo hacer más ejercicio, que quería decir que ahora puedo subir más rápido, ¿verdad? Y entonces en toda la vida es básicamente ese concepto que mientras más tú haces, como que el crecimiento acelera, ¿verdad? Mientras que si te quedas estancado en la pobreza, y eso es uno de los problemas grandes también, ¿verdad? Que tiene este sistema socialista que mantiene a las personas, porque le hace, para ellos salir de todas esas ayudas que le están dando, a veces si empieza a trabajar, termina más pobre inicialmente, y nunca tiene esa habilidad de empezar a desarrollarse por sí mismo, ¿verdad? Y esa parábola creo que es bien interesante en ese sentido de definir lo que es el libre mercado, ¿verdad? En comparación con lo que quieren hacer los socialistas. Sí, otro aspecto que nos diferencia entre los conservadores y los progresistas, y pues vamos a seguir con el término porque como bien dijo Raúl, hay un partido en Puerto Rico que precisamente usa esa etiqueta y precisamente es de ese lado en muchas de sus políticas, y hay otro, ¿no?, que se hace llamar demócrata, que también mucho más todavía tiene esas políticas. Nosotros vimos un video, ¿verdad?, de uno de los líderes del otro partido, de Victoria Ciudadana, donde decía, eso de que ustedes piensan que la libre empresa y la economía libre nos va a sacar de eso, es una falacia, ¿verdad? Lo que necesitamos es que el gobierno entre y controle, o sea, una filosofía completamente opuesta a la idea de la libertad económica, la idea del control gubernamental. Y qué bueno que traes ese elemento, porque cuando uno mira esas palabras y le da profundidad, ¿de dónde el gobierno saca? ¿No? Como dice el dicho, ¿de dónde tela si la araña no teje? O sea, ¿de dónde el gobierno saca los recursos para, como él dice, ser la que impulse la economía? Pues precisamente de los impuestos. Y para tú tener esos impuestos necesitas una base económica trabajando sólida, fuerte, saludable. O sea, en otras palabras, lo que él planteó fue un oxímoron, como dice el americano, un absurdo, ¿sabes? Porque tú estás matando a la gallina de los huevos de oro para precisamente crear un gobierno grande para que sea el que corre la economía. O sea, el gobierno no produce riqueza, por Exacto. definición. El gobierno lo que hace es coge la riqueza de los productivos para, ¿verdad? Parte del fruto del trabajo de otro lo obtiene para entonces pues, repartirlo. Y parte de lo que, yo creo que es bueno que hablemos de este tema, ¿por qué nosotros queremos un gobierno pequeño? ¿Cuán pequeño nosotros queremos el gobierno, ¿verdad? Los que creemos en el conservadurismo, por lo menos en mi opinión, ¿verdad? José Bonilla, yo creo que el gobierno se debe limitar a los servicios básicos que son seguridad, salud y educación. Esos son los servicios esenciales, básicos, más de un país, para lo que se justifica un gobierno. Seguridad, porque tiene que haber un Estado de Derecho, un orden social, ¿verdad?, mínimo. En Puerto Rico, lamentablemente, la seguridad está F. Uh-huh. Y eso no permite un buen Estado de Derecho, y eso incluye la justicia, la administración de la justicia, y eso incluye lo que es la administración de las cárceles, todo lo que sea sistema, ¿verdad?, de seguridad en Puerto Rico. Y yo creo que ese es el deber más importante del gobierno, y como tú dijiste, en Puerto Rico, ¿verdad?, siendo ese el deber número uno, de verdad está fracasando. O sea,
Y es triste, porque de ese descansa todo lo demás, y de ese descansa precisamente el que tengamos una buena base productiva, porque si no hay una buena seguridad, pues más rápido el fruto del trabajo de uno, otro se lo lleva, ¿verdad? Ya sea por el robo, o ya sea, ¿verdad?, por el mismo gobierno, la violencia del gobierno. Y la tasa de asesinato, que es una de las más altas también, ¿verdad?, que viene a eso del mandamiento de no matarás, que es el derecho fundamental de la persona, ¿verdad?, el derecho a la vida, como estabas diciendo. Sí, no, y pues, o sea, estamos, los servicios esenciales, como le decimos, la seguridad, salud y educación. Ya mencionamos, ¿no?, que la seguridad es todo lo que sea, que si Fuerzas Armadas, que si policía, el aparato ¿cómo es? La administración de la justicia, todo esto que ayuda a tener un Estado de Derecho, un orden social, ¿verdad?, básico, y que podamos, ¿verdad?, hacerle ese intercambio de bienes y servicios bien, y si por ejemplo yo entro un contrato contigo y tú no cumples un contrato, pues yo puedo ir a la corte, llevarte y recibir la reparación de agravio. La parte de la salud, porque una vez ya tenemos la parte de la seguridad cubierta, pues necesitamos garantizar una buena salud. Eso es parte del derecho a la vida, ¿no? La salud, tener la mejor esperanza de vida, mejor calidad de vida, las condiciones de alimentación, todo eso está en la salud. Exacto, y ahí yo para mí, ¿verdad?, para tener esta discusión, claro, que para mí que el gobierno debe quizás garantizar es una palabra muy fuerte, pero dar la oportunidad para que todo el mundo tenga acceso a la salud, ¿verdad? Pero cuando viene a la provisión de esos servicios, ahí yo creo que podemos dejar que la fuerza de mercado funcione. O sea, claro, que sí, tener como un sistema de básicamente parecido a lo que tenemos hoy en día, ¿verdad? Donde las personas necesitadas pues se le dan estos vales de ¿verdad? Lo que llaman la reforma de salud, y pueden acceder a un sistema de salud privada. Ahora, yo también pienso, ¿verdad?, que el gobierno tiene que hay algunas cosas que no caen dentro del mercado porque no puede haber más de uno, ¿verdad? Eso se llaman los monopolios naturales. La violencia, ¿verdad?, o el poder militar o policía, pues uno de esas áreas, de verdad, donde no podemos tener dos ejércitos, ¿verdad?, en competencia, porque no se llama una guerra civil. Pues algunas cosas de salud, por ejemplo, tener un buen centro médico, ¿verdad? Yo creo que es una de las cosas que debe ser el Estado, que también ahí nos están fallando, ¿verdad? Porque hay algunas cosas que son bien raras o bien complejas y bien costosas, que no solamente en una isla del tamaño de Puerto Rico solamente podemos tener una, ¿ves? Pero en cuanto a las clínicas, los hospitales, por ejemplo, un problema que tenemos aquí es que hay una ley de no competencia entre los hospitales, y yo creo que eso protege, por ejemplo, aquí mismo en el área donde estamos, ¿verdad?, en Aguadilla, que tenemos dos hospitales que de verdad son flojos, ¿verdad? Y no permite que nadie venga a montar, ¿verdad? Médicos han querido montar hospitales y eso, y no nos dejan. Y eso atenta contra precisamente nuestro derecho a la salud, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando, ¿no? Los tres servicios esenciales más importantes, que son los tres derechos más inalienables más importantes, la seguridad y la salud, y entonces la educación, que es otro asunto, ¿no? Que también por lo menos en el caso de Puerto Rico, el gobierno ha querido hacer monopolio del asunto de la educación y no está proveyendo la mejor educación al mejor precio. Tenemos un departamento de educación que es uno de los presupuestos, si no el más alto de la isla, más con fondos federales, y la tasa de fracaso de ese sistema de niños en Puerto Rico estamos casi a niveles de los países más bajos en educación, ¿sabe? En lo que es el dominio de las destrezas básicas. Así que eso es parte también de lo que tenemos que mirar. Sí, exacto, porque Puerto Rico, ¿verdad? Uno piensa, bueno, quizás si le diéramos más dinero, pero Puerto Rico gasta, yo creo que son dos veces o como, yo creo que un 50% más de lo que gastan las escuelas en Florida. Por estudiante. Por estudiante. Y gasta como 3 o 4 veces lo que gasta una escuela privada típica en Puerto Rico. O sea que la escuela, ellos gastan $14,000 por estudiante. En Broward County yo creo que eran $8,000.
la escuela típica en Puerto Rico gasta $4,000, ¿verdad? Dólares por estudiante, escuela privada típica. En Puerto Rico, una escuela privada que cueste $14,000, yo creo que hay solamente como media docena de escuelas que son más de eso, que son las más, ¿verdad? De personas súper pudientes, ¿verdad? Los hijos míos no estaban en escuelas como esa, yo soy médico. Así que ellos más que suficientes recursos tienen para, ¿verdad? Y hay unos problemas súper fundamentales. Creo que valdría la pena quizás en un futuro tomar una hora entera para discutir, ¿verdad? Cuáles son. Sí, no, aquí tenemos tela para cortar una hora o varios programas para hablar de seguridad y varios programas para hablar de salud y varios programas para hablar de educación. Pero abonando un poquito al tema de la educación, cuando uno mira la estadística de cuántos estudiantes que se gradúan de la escuela superior privada acceden a la universidad versus los que se gradúan de la escuela pública de cuarto año, el porcentaje es mucho mayor el de los que se gradúan de escuela privada, que pueden, ¿verdad? Que van con las destrezas y acceden exitosamente a la universidad. Eso hay que trabajar con eso. O sea, tenemos un sistema público que no es competitivo, o sea, que se está invirtiendo mucho dinero allí y no es competitivo, y eso pues pesa precisamente en nuestra capacidad económica del país, porque una de las variables importantes del progreso económico y prosperidad de un país es la educación. Exacto. Y nosotros no estamos, no vamos a decir de los primeros lugares, nosotros estamos en el sótano en términos de la educación. Exacto, y la cosa es que, por ejemplo, yo, ¿verdad? Como una persona que creo mucho en los mercados libres, ¿verdad? Y soy bastante fuerte hacia esa dirección, ¿verdad? Hacia a la derecha económica. Pues yo, para mí que privaticen todo, pero yo creo que es bien importante también hacer entender al pueblo que lo que es la escuela pública en Puerto Rico y lo que es la escuela pública en los Estados Unidos tienen un diseño completamente y fundamentalmente diferente. O sea, que no podemos decir que las escuelas de Puerto Rico es la misma categoría que las escuelas públicas, porque las escuelas públicas en los Estados Unidos, aunque se financian por el Estado, pero son relativamente autónomas del control directo del Estado. Ellos responden a la población, ¿verdad? Porque tienen distritos escolares y tienen juntas electas por los ciudadanos de esa. Sí, no hay un control político como en Puerto Rico, que el sistema educativo está demasiado altamente politizado y burocratizado. Exacto. En Puerto Rico, pues el departamento es una jerarquía, ¿verdad? El gobernador, ¿cómo se llama? Appoints, ¿verdad? Elige el secretario de Educación, los directores regionales, los directores de escuela, ¿verdad? Y básicamente es toda una jerarquía que lo controla, ¿verdad? Una o dos personas, gobernador, el secretario de Educación, ¿verdad? Un grupito bien pequeño, ¿verdad? Y ese sistema no tiene ninguna otra jurisdicción en todos los Estados Unidos. Yo antes pensaba que, ¿verdad? A veces decían, bueno, Hawái también lo tiene, no, pero Hawái lo que tiene es un distrito escolar, pero el distrito escolar de ellos es más parecido a los distritos escolares en los Estados Unidos que al de Puerto Rico, porque ellos tienen una junta escolar, aunque yo creo que en Hawái el gobernador elige la junta, pero como quiera, después que está electa la junta, pues ellos corren la escuela, el sistema, tienen una autonomía. Exacto, o sea que nada más ahí hay que darse cuenta que nosotros tenemos un sistema que es aún peor, ¿verdad?, que lo que estamos hablando cuando hablamos de las escuelas públicas en los Estados Unidos. Sí, sin duda alguna, sí, por eso que decimos que tenemos tela para cortar aquí, ¿no? Pero ciertamente para el oyente, ¿no? Para que vea claramente las diferencias filosóficas entre ambos sistemas. Nuevamente estamos hablando de conservadurismo versus progresismo, ¿no? Y entendido progresismo como lo que es la izquierda, el pensamiento liberal de izquierda, ¿verdad? Que se conoce como progresismo, progres en Latinoamérica. Exacto, progreso hacia la utopía marxista que supuestamente existe, pero que siempre hemos visto. Otra cosa interesante, ¿verdad?, es que ellos dicen, no, pero eso no fue el socialismo verdadero. ¿Verdad? Esos comunistas, eso no es lo que nosotros queremos. Lo que pasa es que cuando uno llega, porque ellos en Rusia, en la Unión Soviética, ese no era el comunismo que ellos quieren implementar. Trotsky, toda esa otra gente eran marxistas más clásicos. Pero ¿qué pasa? Que cuando llega a ese punto y uno tiene esa concentración de poder, ¿quiénes son los que terminan matando a todo el mundo y quedándose con el sistema?
pues son los psicópatas que son adictos al poder, ¿verdad? No son los intelectuales de las universidades y los profesores de economía socialista, ¿verdad? Que terminan estando en el poder. Son esa gente que son básicamente los mafiosos, ¿verdad? Que toman control de ese sistema, y ese es el otro problema que pasa, que los Stalin y los Lenins, esos no eran tus teóricos, ¿verdad? Ellos eran los bolcheviks, ¿verdad? Y le quitaron la revolución a los mencheviks. Y la cosa es que siempre que uno ve el socialismo en esa dirección es que terminan ese mismo tipo de personas en control. A mí me encanta cuando Milei, me gusta escuchar mucho a Milei cuando él dice que el socialismo, ¿verdad? O el comunismo fracasó no en el 1989 o 1991, sino en el 1961 cuando se construyó el muro de Berlín. Porque lo construyen precisamente porque los que estaban en el lado del comunismo se migraban y se iban para el lado. O sea, si tan bueno era el socialismo y el comunismo, tú no tienes que construir un muro para que la gente no se te fuera de allí, hacia la democracia, ¿verdad? Y al libre mercado. Exacto. Pues nos quedan como 1 minuto y medio, si quieres más o menos resumir un poquito más. Yo creo que, ¿verdad? En 1 o 2 semanas vamos a hablar también del tema, por ejemplo, de la demográfica de Puerto Rico y el retiro, ¿verdad? Porque son unos problemas grandes que tenemos, ¿verdad? Y continuar hablando de algunos de estos temas. Pero danos 1 o 2 minutitos más que quieras resumir. Sí, pues básicamente es importante que todo el mundo asocie lo que es progresismo, el socialismo, liberalismo, izquierda, a todo este modo de pensar, ¿no? De lo que hablamos ahorita, de esta filosofía política que busca que el Estado sea grande y que resuelve todo, y plenipotenciario, casi Dios, como dice Milei, que se creen Dios, y ellos no son Dios. En contraste, lo que es el conservadurismo, que lo que se busca es más resaltar, ¿no? el individualismo. Obviamente estamos más conscientes del creador, ¿no? De Dios como creador, y nosotros buscando ese desarrollo humano, ¿no? Pero conectado a nuestro creador y con valores cristianos, la familia, el matrimonio, los valores, las cosas decentes y unas cosas. Así que pues, y obviamente la parte del libre mercado y la creatividad, ¿no? Del individuo, la libertad creativa del individuo. Exacto. Si yo fuera a resumir, ¿verdad? Lo que es el conservadurismo, yo iría con otra vez los últimos 5 mandamientos. No matar, somos pro vida. El no cometer adulterio, somos pro familia. El no robar, somos pro libre mercado. El próximo, el no dar falso testimonio. Ahí yo creo que podemos decir que somos pro democracia, porque creemos en el voto y que el ciudadano aporte, ¿verdad?, a lo que está haciendo el gobierno, ¿verdad?, de testimonio de lo que ellos quieren, ¿verdad? Y básicamente el no codiciar, que es lo opuesto al socialismo, porque mucho del socialismo se basa en tratar de tener lo que el otro quiere, ¿verdad? Así que eso para mí, que son pro vida, pro familia, pro libre mercado y pro democracia, y pursuit of happiness, ¿verdad? Que es básicamente el no ser codiciar lo que tienen los demás, que define lo que es el sistema conservador. Así que, ¿verdad? Se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? Y queremos darle las gracias a nuestro invitado, José Bonilla, ¿verdad? Ha sido una conversación muy interesante. Nuestros radioescuchas, le invitamos a que estén con nosotros, ¿verdad? Los martes vamos a poner estas entrevistas por YouTube, ¿verdad? Entren a ¿verdad?, a YouTube. Lo vamos a tener en Hablando la Verdad, y también voy a hacer un canal también que se llama Raúl López, pero les vamos a estar diciendo después, ¿verdad?, para ir poniendo algunas de estas ideas. También José tiene un canal de YouTube que quizás puedes mencionar cuál es, para que sí, me pueden conseguir como Fiel Soldado de Jesucristo, JAB, Fiel Soldado de Jesucristo, en YouTube, que tiene también unos videos muy buenos. Pues esto es todo lo que tenemos esta noche, ¿verdad? Gracias por estar sintonizado con nosotros, y si les gustó lo que han oído, ¿verdad?, inviten a un amigo a que nos oigan, ¿verdad?
Así que será hasta la semana que viene. La semana que viene vamos a estar hablando acerca del sistema eléctrico. Tenemos un tremendo invitado y de la energía solar. Así que estén atentos.